entre estudiantes y redes. Hola, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Coordinación de Servicios Estudiantiles, el Programa de Derivación de Apoyo de Salud Emocional al Estudiante y el Grupo de Servicio Social entre Estudiantes y Redes presentan el programa Y si rompemos el guión, estereotipos de género. Este programa tiene como objetivo sensibilizar a las personas sobre la construcción social de los estereotipos de género. A continuación, haré mención de las personas que participaron en él. Sacil Danae Hernández González, Andrea Lisset Rosas Reyes, Diana Laura Cruz Galaviz, Rocío Fuentes Bernardo, todas ellas de la licenciatura en Promoción de la Salud. Susana Fuentes Ángeles, de la licenciatura en Comunicación y Cultura. Maximina Pelayo Hernández, de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. Ernesto Francisco Medina Perea y Teresa Serrano Álvarez, de la licenciatura en Creación Literaria. Y su servidora, Marcela Canaval, de la Coordinación de Servicios Estudiantiles. Ahora dejo el micrófono a la estudiante Diana para dar inicio a nuestro programa. Adelante, Diana. Muchas gracias, Marcela. Es un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, en el programa del día de hoy hablaremos sobre los estereotipos de género en México. Para comenzar con esto, ¿por qué no primero definimos qué son los estereotipos de género? Pues bien, se refieren a las creencias y expectativas que se tiene en la sociedad con respecto al ser hombre o ser mujer. Estas creencias pueden variar dependiendo de la religión, la clase social e incluso por nuestra cultura. Algunos ejemplos de estereotipo de género más comunes en la sociedad son: las mujeres son más emocionales. Los hombres siempre deben ser fuertes y resistentes. La mujer es la cuidadora y el hombre es el proveedor. Es de suma importancia entender el por qué debemos cambiar estos estereotipos de género, no solo en México, sino también en el mundo. Y para conocer mejor sobre el impacto que tienen en nuestra vida cotidiana, mis compañeras Andrea y Sacil nos hablarán más del tema. Adelante, por favor. En México, los estereotipos de género han logrado tener un impacto dentro de la cultura y en la sociedad durante años, donde justamente estos estereotipos tienden a sostener roles y expectativas estrictas en hombres y mujeres, limitando su potencial y oportunidades en distintas etapas de la vida. Desde la infancia se puede ver que se les enseña a las niñas a ser sumisas, cuidadoras y emocionales, mientras que a los niños se les impulsa a ser fuertes, valientes y proveedores. Lamentablemente, estos estereotipos no solo logran limitar sus potenciales y oportunidades, sino que también fomentan la desigualdad y la discriminación en las personas. Lo más triste es que estos mensajes se repiten en todos lados, en la escuela, en el trabajo y en la familia, y nos hacen creer que salir del guión es algo malo. Pero la verdad es que esos límites solo nos alejan de quienes somos realmente, nos hacen dudar de nuestras capacidades, nos hacen callar todo lo que sentimos y muchas veces nos llenan de culpa por no cumplir con lo que se espera. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como "los hombres no lloran" o "una buena mujer se aguanta"? Esas frases son frases que parecen inofensivas, pero que dejan una herida profunda y normalizan toda la desigualdad. Romper con esos estereotipos no significa ir en contra de nadie, sino a favor de nosotros. Es darnos la oportunidad de sentir sin miedo, de elegir sin culpa y de vivir sin etiquetas. Porque al final, ser libre también es poder escribir nuestra propia versión del guión. Sin embargo, al reconocer y desafiar estos estereotipos de género, podemos lograr trabajar hacia una ciudad más inclusiva y respetuosa, teniendo como resultado una libertad de elegir nuestro camino y alcanzar cada una de nuestras metas sin limitaciones de género. La igualdad de género no solo es un derecho humano, sino también un punto importante para nuestro desarrollo y bienestar.
Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy mi compañera Andrea y yo les platicaremos sobre un tema que muchas veces escuchamos pero no siempre entendemos bien, los estereotipos de género. Los estereotipos de género son esas ideas que la sociedad nos mete en la cabeza sobre cómo deberían ser los hombres y las mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen que ser delicadas y cuidar de los demás, mientras que por el otro lado, los hombres tienen que ser fuertes y no llorar. Son reglas que nadie escribió, pero que muchos seguimos sin darnos cuenta. Y muchas veces nos preguntamos, ¿de dónde es que salen estas ideas? Pues la verdad, de muchos lados. La familia, la escuela, la tele, las películas, incluso las canciones nos inculcan esta idea, básicamente de todo lo que nos rodea. Desde chiquitos escuchamos frases como eso no es de niñas o compórtate como hombre, y sin querer, esas ideas se van quedando. Lo importante de todo esto es darnos cuenta de que cada persona es diferente y no tiene que seguir estos moldes. Romper con los estereotipos de género nos permite ser más libres y auténticos, sin miedo a lo que los demás digan. Los estereotipos de género, aunque han sido cuestionados y desafiados durante las últimas décadas, continúan presentes en distintos ámbitos de la sociedad. Estos estereotipos tienen ideas preconcebidas sobre cómo deben ser y comportarse una mujer y un hombre. A menudo, los estereotipos son mantenidos por la sociedad en general, los medios de comunicación, la educación y las instituciones. La familia suele ser uno de los espacios donde los estereotipos de género se reproducen con mayor frecuencia, donde los niños y niñas reciben mensajes sobre lo que deben hacer en cuanto a las tareas del hogar, la forma de vestirse e incluso de las emociones que pueden expresar. Asimismo, los medios de comunicación presentan imágenes estereotipadas de lo masculino y femenino, donde los hombres aparecen como fuertes, racionales y líderes, mientras que a las mujeres son representadas como sensibles, cuidadoras o dependientes. Lamentablemente, los estereotipos de género se mantienen porque muchas personas y espacios los llegan a fomentar sin llegar a darse cuenta. Desde que nacemos existen expectativas sobre lo que se espera de nosotros. A los niños se les compra azul y a las niñas rosa, y parece algo inocente, pero desde ahí empieza todo. Lo que se llaman estereotipos de género son esas ideas que dicen cómo debe comportarse cada quien según si nació hombre o mujer. La antropóloga Margaret Mead estudió diferentes culturas y descubrió que el comportamiento masculino y femenino no es algo natural, sino que depende de la educación y la cultura. Y el psicólogo Albert Bandura decía que las personas aprendemos observando, que imitamos lo que vemos. Entonces, si un niño ve que a su papá lo felicitan por ser fuerte y a su mamá por ser tierna, va entendiendo lo que espera la sociedad de cada quien. En la infancia, como decía Talcott Parsons, la familia y la escuela nos enseñan los primeros roles. A los niños se les impulsa a competir y a las niñas a cuidar, y eso se va quedando grabado. Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, se llega a serlo, y con esa frase explicaba que el género se construye con los mensajes que recibimos todo el tiempo. Durante la adolescencia, estos estereotipos se vuelven más fuertes. Erik Erikson, un psicólogo del desarrollo, decía que es la etapa en la que las personas buscan su identidad, pero justo ahí es cuando más presión hay para encajar, y las chicas se les exige ser bonitas, pero discretas, y a los chicos seguros y fuertes. Carol Gilligan, una psicóloga feminista, observó que a las mujeres se les enseña a pensar desde el cuidado, desde la empatía, mientras que a los hombres se les enseña a pensar desde la justicia y la competencia. Su idea fue que no hay una forma superior de pensar, sino que el problema es que lo femenino ha sido desvalorizado. Entonces, cuando llegamos a la adultez, estos roles ya están completamente normalizados. Bourdieu decía que existe la violencia simbólica, que es cuando aceptamos como natural lo que en realidad es desigual. Por eso se sigue viendo normal que el hombre sea el proveedor y la mujer la cuidadora. Butler también hablaba del género como una actuación, como algo que repetimos tantas veces que terminamos creyendo que es real. Y en la vejez, estos estereotipos no desaparecen. Muchas mujeres se les deja ver como personas atractivas o deseables, mientras que a los hombres mayores son vistos con respeto y sabiduría. Esto también afecta a la autoestima y a la forma en la que cada persona se siente valorada. Al final, los estereotipos de género nos acompañan toda la vida en todas las etapas.
limitan la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y a los demás, pero también se pueden romper. Podemos cambiar la forma en la que hablamos, educamos, porque el género no constituye un destino biológico, sino una construcción social y cultural que puede transformarse y redefinirse. Romper con los estereotipos de género no significa negar las diferencias, significa elegir vivir sin etiquetas, con libertad y con respeto. Absolutamente cierto lo que Tere ha mencionado. Y para continuar hablando de los estereotipos de género en cada etapa de la vida, quiero tomar como ejemplo un pueblito del Estado de México, en Toluca. Ahí me tocó vivir en carne propia estos estigmas sociales. Por cierto, más marcados en el entorno rural que en la vida urbana. Cuando naces, todo está establecido socialmente, como lo menciona Bourdieu en el Habitus. Las cosas son como son, por costumbre, por hábito, por tradición, porque nadie pidió que, si eres niño, te vistan de azul, te compren carritos, flechas o bicicletas, o de rosa si eres niña y te compren muñecas y juegos de cocina para jugar a la comidita. Estos son ejemplos reales y actuales de las representaciones sociales rurales. En este entorno, una niña debe pedir permiso para salir a jugar y es probable que no la dejen. En cambio, un niño sale como Juan por su casa. Y si no se hiciera de esa manera, los juicios sociales son rapaces, sin importar vulnerar las sensibilidades de las niñas y los niños. Las niñas deben atender a los hermanos, al papá, servir la comida, lavar los trastos, la ropa. Sin embargo, los varones pareciera que están imposibilitados para desarrollar ciertas tareas. Pero si alguno se atreviera a hacerlo, la primera en estar en desacuerdo es la propia madre, lanzando frases como: «Esas no son tareas de hombre», o «¿acaso eres marica?». En este pueblo, los varones pueden continuar estudiando, ya que serán padres de familia y por lo tanto proveedores. No así para las niñas, que se casarán y serán cuidadoras. Por lo tanto, deberán permanecer en casa, aprendiendo labores propias del hogar como cocinar, lavar, planchar, bordar, para ser una buena mujer casadera. Las niñas no pueden tocar herramientas de hombres, porque entonces les llaman marimachos. Tampoco pueden detenerse a hablar en público con un hombre, porque entonces es una cualquiera. Aproximadamente a los 16 años deberán estar casadas. El hombre también se casa muy joven, pero él puede continuar con su vida como si fuera soltero. Puede ir a fiestas, hacer deportes, etc. Para la mujer, hablar de cultura o desarrollar otras actividades de esparcimiento es impensable, porque entonces ya está perdiendo el tiempo en cosas que no dejan nada bueno. En este lugar, las mujeres no tienen acceso a nada más que a cuidar de su hogar. Pasan los años y lo más probable es que estas mujeres repitan los mismos esquemas como resultado de una historia de dominación, llevándolas a percibir y actuar sobre el mundo de manera que, a menudo, reproducen inconscientemente la estructura de dominación de género, educando a hijos machistas y a hijas violentadas. La violencia simbólica es el pan de cada día, pero está tan sistematizada que parece que la vida debe ser así. Dice Bourdieu, las tareas de una mujer no son roles biológicos o naturales, sino un conjunto de prácticas, disposiciones y esquemas de percepción, pensamiento y acción que han sido socialmente construidos e interiorizados a través de la dominación masculina. Estamos en una sociedad patriarcal y violenta, con estructuras estructuradas que estructuran el pensamiento y las prácticas de los individuos,
para la toma de decisiones. Pero en un entorno rural como este, tan arraigado a las costumbres, es complicado que se pueda elegir algo distinto. Por eso es tan importante empatizar con estas causas y desde nuestra trinchera hacer lo propio para que estos esquemas por fin se rompan. ¿Y cuáles son las consecuencias de seguir el guión? Tener estereotipos de género produce efectos negativos en cada una de las áreas de nuestra vida, así que vamos a hablar de solo algunos de ellos de manera muy general y en cómo repercuten en áreas específicas, como la salud y el desarrollo profesional y familiar de cada uno. Una de estas consecuencias todavía muy presentes en México es la violencia y desigualdad en el uso del tiempo libre y cuidados de la familia, pues es bien sabido que las mujeres dedican más de su tiempo a realizar actividades no remuneradas, como el cuidado y educación de la familia. De hecho, la encuesta nacional sobre el uso del tiempo del INEGI, realizada en 2024, mostró cómo es que las mujeres dedican más de su tiempo al cuidado del hogar y actividades no remuneradas en general. Hay un 64% según esta encuesta, 64.8% contra solo un 30.9% de los hombres. En el aspecto de la salud, tener estereotipos de género puede traer consigo consecuencias como ansiedad, al no poder o creer que no se es capaz de cubrir ciertos estándares de belleza, sobre todo en el caso de las mujeres, lo cual podría devenir en bulimia o anorexia o generar depresión y ansiedad. En el caso de los hombres, la frustración de reflejar esta imagen hegemónica de ser fuertes sin expresar sus sentimientos ni hablar de ellos se puede traducir en una mayor propensión a desarrollar comportamientos de riesgo como abusar del alcohol o depresión encubierta. Como los hombres también suelen presentar una mayor dificultad para buscar ayuda profesional, esto resulta en una peor salud mental a largo plazo. También podemos identificar una menor esperanza de vida parcialmente vinculada a una mayor propensión a involucrarse en actos de violencia física y a las muertes accidentales. Y bueno, ¿cómo los estereotipos afectan nuestro desarrollo laboral y educativo? Pues atacan el potencial de las personas al desalentar o desvalorizar ciertas elecciones. Por ejemplo, se desalienta a las mujeres a estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a los hombres a estudiar enfermería o educación, que son de hecho profesiones de cuidado. Y esto sigue sumando a perpetuar la desigualdad de género en ciertos campos. Se genera una brecha salarial y de liderazgo también. Los estereotipos influyen en la percepción de la competencia, afectando el acceso, la trayectoria y el liderazgo de las mujeres en el mundo laboral y limitando sus ascensos a puestos de alta dirección. Y en la violencia en nuestro país, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizada en 2021 también por el INEGI, muestra la consecuencia extrema de los estereotipos de control y subordinación. 7 de cada mujeres en México han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de sus vidas. La estructura de género tradicional, sustentada en estos estereotipos, contribuye a fenómenos complejos como el acoso, la discriminación y, en última instancia, la violencia de género. Es importante analizar el guión y dejar de seguirlo, dejar de considerar que los hombres tienen menor predisposición o capacidad para las tareas domésticas y de cuidado, y dejar de tratar a las mujeres como débiles o necesitadas de protección, pues eso puede justificar el control y la restricción de su libertad y toma de decisiones, entre otras cosas. Después de todo lo que hemos escuchado hoy, es normal preguntarnos, ¿y ahora qué? Si sabemos que los estereotipos de género causan dolor, desigualdad, ansiedad y violencia, ¿cómo podemos empezar a cambiar esta realidad? Lo primero que debemos recordar es que el cambio no comienza en grandes discursos, ni solo en leyes o instituciones. El cambio empieza en lo cotidiano, en lo que decimos, en que callamos, cómo cuidamos y tratamos a los que nos rodean. Podemos empezar con acciones individuales, cuestionarnos lo que hemos aprendido, preguntarnos, ¿realmente pienso esto o solo lo he repetido porque así lo escuché? Escuchar nuestras emociones sin juzgarlas. Recordar que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Permitir que las personas sean como son
Si un niño quiere llorar, está bien. Si una niña quiere ser valiente y fuerte, liderar, también está bien. Repartir las responsabilidades del hogar y el cuidado. Cuidar no tiene género, amar no tiene género. Vivir con libertad tampoco debería tenerlo. Cada pequeña acción que nosotros hagamos es un impulso a llevar esto a grandes cambios. Podemos tomar acciones colectivas, pero también es importante reconocer que no podemos hacerlo solos. El cambio también necesita ser colectivo, hablar del tema en nuestras familias, incluso cuando incomode. El silencio también es heredado. Apoyar a quienes rompen el guión en vez de señalarlos. Aplaudir la valentía jamás hace daño. Educar con igualdad, no desde el miedo. La empatía se aprende, el respeto también. Crear espacios donde las personas puedan ser escuchadas sin burla y sin juicio. Transformar una cultura lleva tiempo, pero cada conversación es una semilla. Aquí vamos a hablar un poco de estas frases que nos empoderan y vamos a hacer un final agradable a este programa. Mi voz tiene valor, mis emociones tienen espacio. No soy lo que me dijeron que tenía que ser, soy lo que yo elijo ser. Nadie pierde cuando hablamos desde el respeto, todos ganamos. Ser libre también es cuidarme y cuidar a los demás. Romper el guión no es destruir nuestra historia, es escribirla de nuevo, con nuestras propias palabras. Cuando cuestionamos, cuando cuidamos, cuando acompañamos, lo que estamos haciendo es construir un mundo más justo, más amoroso y más humano. Así que hoy, desde este espacio, te invito a llevarte una pregunta para tu vida cotidiana. ¿Qué pequeño acto de libertad puedo elegir hoy? Porque el cambio ya comenzó y lo estamos escribiendo entre todas, todos y todes. Al reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy, nos damos cuenta de que los estereotipos de género son algo más que simples ideas o creencias. Son estructuras sociales profundamente arraigadas que definen no solo cómo nos comportamos, sino todo lo que sentimos y cómo nos relacionamos con los demás. Hemos hablado de cómo desde el nacimiento se nos asignan los roles de niña o niño, que las niñas deben ser sumisas, cuidadoras y emocionales, y los niños deben ser fuertes, valientes y proveedores. Estas expectativas no solo nos separan de nuestra autenticidad, sino que nos separan como sociedad. Las niñas aprenden a callar y a ser buenas, a no cuestionar, y mientras que los niños crecen bajo presión de no mostrar su debilidad y de reprimir todas sus emociones. Y lo peor de todo es que los estereotipos se perpetúan a través del tiempo, desde la infancia, la adolescencia hasta la adultez, donde el hombre sigue siendo visto como el proveedor y la mujer como cuidadora. Durante todo este programa hemos desentrañado cómo estos estereotipos no solo limitan las oportunidades laborales o educativas, sino que afectan profundamente nuestra salud mental y la emocional. Hablamos de cómo la ansiedad, la depresión y la violencia florecen en la sociedad cuando nos vemos atrapados por un guión que no escribimos nosotros, sino que nos los fue impuesto. Y aunque los estereotipos siguen siendo una realidad dolorosa, también hemos planteado algo crucial: todos podemos ser parte del cambio. Romper con todos estos estereotipos no solo es posible, sino necesario. Como se dijo, no se trata de ir en contra de nadie, sino a favor de nosotros mismos. Es liberarnos de esas expectativas ajenas y permitirnos ser quien realmente somos, sin miedo a ser juzgados, sin culpa de no cumplir con un modelo definido. Así que mientras nos despedimos, te dejo una última reflexión. El cambio comienza en todo lo cotidiano. Cada vez que cuestionamos los que nos han enseñado, cada vez que apoyamos a alguien que decide romper el guión impuesto, estamos haciendo la diferencia. Cada acción cuenta. Romper el guión no significa destruir nuestra historia, sino escribirla con nuestras propias palabras, y ese acto de libertad, ese pequeño paso hacia una sociedad más justa y humana, es algo que no podemos elegir hoy, en este momento, en nuestra vida diaria. Recuerda, el cambio ya comenzó y lo estamos escribiendo entre todos. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una nueva forma de género, de entenderlo todo con libertad. Bueno, es así como ahora hemos llegado al final de este programa. Y si rompemos el guión, estereotipo de género, esperando que todo lo que aquí se ha comentado nos lleve a una reflexión y a fortalecer nuestra salud mental para nuestro mayor bien. Queremos agradecer su atención y hacerles saber que su compañía es lo que hace que este espacio sea tan especial.
y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor día a día. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, @estudiantes y redes CSEUACM. Y los esperamos en la siguiente emisión de Entre Estudiantes y Redes, el día 15 de diciembre a las 16 horas. Muchas gracias y hasta la próxima.